Salió en primera plana. Se llama matcha porque es el nombre del té chino. Mi novia toma mucho, ella es chef y sabe mucho de té y le encanta el matcha. Y acá me van a bardear una banda. Como los pibes me bardean una banda. Con leche de almendra lo tomo. Café, leche de almendras. Me levanto mate, me acuesto mate, a la siesta mate. Me gusta mucho Star Wars. Este me lo regaló un amigo, es Emi Marco. Y fui a tocar a Miami. Vi un Lord Vader, que era una locura que me lo quise traer, pero al final no me lo traje. Hoy Lore vino a la casa de un DJ y un productor. Vamos a ver quién es, vamos a conocer su casa. Ese Ramírez, señores. ¿Cómo andan? Hola, ¿Todo bien? Adelante. Permiso, pasamos de sí, Lore. No. Estamos en la casa de un artista y productor que tiene una agenda bastante a todo ritmo, hemos visto. Gracias a Dios, sí. Hay bastante trabajo. Y bueno, hoy justo me agarrás en un día que estoy acá en casa. Sí. Y bueno, me quedé acá para poder recibirlos. Acá estamos en la zona living. Sí, acá está el living. Acá está la parte del living, sí. La parte del living, acá chileás. Cuando no estás en el estudio, ¿comés acá? ¿Sos de comer acá? Sí, vengo, comemos acá. Normalmente igual cuando yo estoy acá trato siempre de que almorcemos, con mi novia que almorcemos y cenemos. Sí. Siempre que podamos compartir el tiempo que podamos juntos cuando estoy. Y bueno, y si no, estoy metido allá, en el estudio. Ya lo vemos de lejos, el área del estudio. Cada uno se la sube venir a estos lugares, o sea, sí o sí. Y trato de estar el mayor tiempo que pueda. Paso bastante menos tiempo del que me gustaría. ¿Ah, sí? Sí, porque no eso, si fuera por mí produciría todo el día, todos los días, pero bueno, hay muchas cosas que tengo que hacer que tienen que ver con la carrera, con el marketing, con juntarme con mi equipo de los chicos, los que me manejan, los que me buquean y todo. Sí. Pero después cuando puedo estar, vengo, me encierro, sí. Como es como un tipo una mini cápsula porque está todo, viste, acustizado. Sí. Y nada. No, es increíble, se escucha acá todo muy bien. Sí, se seca. Y sí, la voz es como... Sí. No hay reverberación. Te salió muy caro. Yo tengo un estudio, a mí me quieren cobrar un montonazo. Es caro. Si lo puedes hacer, sí. Hacelo. Porque no es algo barato, pero es un next level. A ver, yo durante 15 años o 16 hice música con una computadora y adentro de la pieza de mi casa donde vivía con mi vieja y era una cancha de tenis, o sea, no había nada de esto, o sea, rebotaba, reverberación por todos lados y a mí no me impidió hacer música eso. No quiere decir que lo bueno o lo caro sea lo mejor para vos. Ajá. Vos tenés que adaptarte a lo que vos tengas. Por eso yo te vuelvo a decir, yo tengo esto ahora y lo tengo hace ponerle 2 años, como mucho 3, y hace 18 que estoy en esto. ¿Entendés? Wow. Yo esto me lo hice porque fue algo que siempre quise y fue algo que siempre sentí necesario. ¿Te cambia? ¿Te hace así? Sí. Arranqué, hice todo con lo que podía, que era solamente la computadora, y no era esta computadora tampoco. Sí. Estos monitores no eran tampoco, eran unos monitores más baratos, más gama de entrada. Sí. Y sin embargo lo hice igual. ¿Y pudiste? Sí, ahora que pude darme el gusto y que gracias a Dios tengo el trabajo y puedo pagar esto. Sí, te armaste. Sí, ahora te armaste. ¿Y qué equipos tenemos acá, más o menos? Bueno, yo tengo el estudio planteado de cierta manera. Para cada cosa tengo algo. No sé, por ejemplo... A ver. Yo siempre me gustaron mucho lo que son los sonidos analógicos, ¿viste? Con equipos analógicos. Sí. Y los sonidos que son híbridos. A ver. Por ejemplo, este es un sintetizador. Sí. Se llama DeepMind 12, que se llama DeepMind 12 porque tiene 12 voces, análogo de 12 voces. Wow. Suenan 12 voces, exactos. Suena bien, emula muy bien lo que es el Moog, lo que son los Juno, suena muy bien. Ese me encanta. Minilog de Korg. De Korg. Korg es otra marca también de que lo que hace Korg es agarrar y darte muy buenas prestaciones. Si vos estás arrancando la síntesis, por ejemplo, o empezás a manejar el sintetizador, si a mí muchos me preguntan, che, ¿qué sintetizador puedo comprar? O mi primer sinte, sin duda. Acá es todo analógico, son 4 voces, es totalmente todo analógico. Sí. Este tiene 12 voces, es análogo también, pero tiene osciladores, el segundo y el tercero son digitales. Y este es una bomba que tiene como más de 100 voces. Podríamos decir que este es tu favorito. Sí, para ciertas cosas. Igual este hace tranquilamente lo que hace este y lo que hace este. Bien. Para bajos y lead, para bajos este es muy bueno porque son solo 4 voces. En el bajo necesitas tantas voces. Sí. Este es 12 y también emula muy bien. Y lo que hace, hace una locura. Estos hace sonidos de, por ejemplo, no sé, Juno, o Moog o Dave Smith. Sí. Y aparte hace sonidos que no existen. ¿Se entiende? Inventa sonidos, crea sonidos. Exacto. Y cuando buscas inspiración, porque me imagino que acá estás en un mood muy de ejecutor. O sea, digo, producís, es como que veo que ya tenés un proyecto abierto, de hecho, por aquí. Sí, son justamente los terminé hace unos días, o algo que vamos a estrenar.
en Coso, lo vamos a estrenar ahí el 23. Sí. Que ¿El proyecto nuevo? Esto lo terminé hace unos días y tardé un día en hacerlo. Muy rápido, ¿eh? Sí, a veces cuando me viene la inspiración. ¿Y cómo baja esa inspiración? Eso era lo que quería saber. Eso no lo manejo, porque cuando baja, pero lo que sí hago es como que tengo una disciplina. Ok. Porque hacer las cosas cuando estás inspirado es fácil, porque te sale fácil porque tenés ganas. Sí. Lo difícil es cuando no. Y eso es lo que yo entreno todo el tiempo. ¿Y ahí cómo haces? ¿Cómo lo entrenas? Y me siento sí o sí, aunque no tenga ganas, me siento un ratito y le doy, y siempre algo saco. Los DJ y los artistas no llega el DJ que es mejor o que es Beethoven. Obviamente hay casos que sí, pero normalmente llega el que más persiste. Claro. Es así. Y entonces, porque yo vi pasar y yo conocí muchos artistas. Sí, imagino que 18 años has visto de todo. Vi de todo y conozco muchos artistas que son buenísimos, pero que por A o por B no son muy conocidos, y conozco artistas que son bastante conocidos y que no son artísticamente ni el 10% de lo que son. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Claro, claro, que no depende del talento nato. No. Es más que nada una Obviamente que si tenés un talento y vos ya venís con talento porque te salen las cosas netamente naturales, obviamente se te va a hacer más fácil. Pero si no le metes trabajo a lo otro que necesitas, tampoco no te va a garantizar nada. ¿Cómo es tipo tu semana, tu rutina? No son todas las semanas iguales, porque, por ejemplo, no sé, vas a tocar a Brasil, después Chile y Uruguay, y ponele que son países que están cerca. Y el lunes volvés. ¿No? Volvés bárbaro. Pero ponele, si tenés que tocar a Chile, tocas hoy y después tenés que tocar la otra semana, y después tenés que ir a Brasil, ponele, y después volver o tocar en otro lugar de Chile, no volvés a tu casa. ¿Entendés? Claro. Ahí estás en un hotel o te quedás en un hotel. Después, cuando estoy acá en casa, tengo a la mañana hay que darle de comer a la gata que está allá. Ok, a Macha. Sí, a Macha. ¿Que si no se enoja? No sabe lo que es. Tengo reuniones con los chicos de laburo de la agencia. Después tengo prensa. Después tengo que hacer cosas con marca de ropa. Después tengo que hacer cosas de marketing. O sea, estoy a full. Cuando estoy acá, no es que yo llego el lunes acá y me siento y me quedo hasta el jueves o viernes, que viajo toda la semana, me quedo haciendo en medio de todo eso. Tengo que tener tiempo para ver a mis amigos. A veces pasa bastante tiempo que no los veo. Claro. A mi hija también a veces pasa un mes capaz que no lo veo. Y bueno, y con mi novia también compartir tiempo, porque repartirme en todo lo que estoy haciendo, ¿no? Me imagino que también debes tener la bandeja de tu mail explotada con demos, con promos, con todo. Sí, acá tengo lo que fue esta semana. ¿Esto es una semana? Sí, acá tengo, ponerle los chicos. Hay un par de cosas que están atrasadas, pero ya estuve escuchando y estuve pasando un par de cosas y le contesté a varios de los chicos. ¿Das feedback? Pero sí, obvio, siempre. Siempre que a mí me manda alguien algo, y siempre yo le digo que lo único que me tengan es un poco de paciencia, porque a veces por tantas cosas igual yo trato de ponerme un día, no sé, por ejemplo, martes. Martes de 9, 8 de la mañana. Hasta la 1, 2, siempre trato de bloquearme para escuchar todo eso. Y también, no es solo la música que me llega ahí, sino, por ejemplo, tengo ahí algo que se llama Infly. No sé si la conoces. No sé qué será. Por ejemplo, Infly, entras acá. Bueno, ahora me lo voy a dar acá. Esto es interesante porque... Acá están las plomos de los sellos discográficos. Música que todavía no salió, que va a salir más adelante, por ejemplo. ¿Ves? ¿Y cómo esta data? ¿Cómo la tenés? No, porque los sellos me invitan. Qué bueno. Me mandan una invitación si yo quiero recibir su música o no. Vos tenés la promo antes que... O sea, vos tenés el track antes de que salga. Claro. Sí. Mirá, por ejemplo, no sé, ¿qué hay acá? Veo Subbeat ahí. Acá sí, hay cosas de Subbeat, de Raycon, por ejemplo, esto sale el día de abril. Me meto. Es mi cumpleaños el día de abril, le paso. ¿En serio? Mi cumpleaños, sí. Por ejemplo, ¿ves? Ahí escucho el track. Y no saben cómo suena en este lugar, quiero decir. Sí, se siente. Sí. Mirá, escucho el track, como lo voy. No sé, me voy escuchando, digo, listo, bueno. Una bomba, y además es una bomba, así que. Listo, pongo Rate Download y pongo la puntuación, le dejo el track que me gusta, le dejo un comentario, siempre. Acá tenés que dejar un comentario para bajarlo, y así hago con las promos. Ah, está bueno, porque es como. Vos das feedback, ellos te dan el track, pero vos, o sea, tienen como una evolución tuya. Si yo me quiero descargar el track del sello, este es un sello de unos amigos, se llama Raycon, que son de Alemania. Sí. Re fuerte. Son de Alemania, por ejemplo, no sé, me gustó el track, yo para poder bajarlo tengo que dejar sí o sí un feedback. Administrar la música la manejo en Recordbox. Yo tengo acá... Yo uso esta compu, la uso de estudio.
No sé, por ejemplo, acá son 2610 pistas. A la mierda. Que solamente están acá, ¿ves? Este que ves acá, este viaja conmigo. Tiene un espacio tremendo. Este tiene 3 teras o 4 teras, creo. Ah, no, increíble. Ese está ahí. Es una inversión también, ¿no? Sí, obvio. Después adentro, ahí adentro del gozo tengo 2 o 3 más. Wow. Con música, ponele, no sé, 2014, 2008, 2010. Sí. Que me sirve igual, ponele para, no sé, Luna y Lon del 23. Sí. Que voy a estar ahí en The Bow. No estoy pasando chivo. No, pero se viene de Bow y eso hay que contarlo. Se viene de Bow y acá estás preparando todo. 7 horas, sí. 7 horas, all night long. ¿Cuántos tracks llevas más o menos? O, bueno, me dijiste que llevas eso. ¿A todos lados? Sí, esto es lo que estoy... cuando viajo, sí. Por ejemplo, ahora voy a traer la compu. Me llevo eso y enchufo al disco y gestiono todo el recordbox de la MacBook. ¿Cómo te preparás? Digo, también a nivel mental y físico. Cuando toqué 7 horas en The Bow, no pude dormir nada porque el día anterior toqué en Mar del Plata 6 horas o 5. Me acosté a dormir a las 6 de la mañana, 7. A las... que me acosté, no me acosté a dormir porque no pude dormir. Sí. Tipo 11 de la mañana volé para Buenos Aires, llegué acá, me pegué un baño y traté de dormir algo. Comí y fui a tocar. Muy mentalizado igual, pero es como que el cansancio, viste, es como que me desapareció todo. Sí. Lo que sí me bajé un pack de agua o 2 packs de agua literal. Y cuando son estas jornadas tan largas, sí. Alcohol sí, ¿no? En Presky hay gin tonic, pero yo ya no tomo. Ya no. Yo no, mis amigos que vienen... Es para atrás. Mis amigos sí, vienen mis amigos. Para los amigos del DJ. Pero no, yo tomo mucha agua. Si hay algún energizante que tiene que ser sin azúcar, lo mismo que si hay una gaseosa sin azúcar. Las reglas de ese Ramírez del estudio, ¿puedo decir? De la casa. De la casa. De la casa. Me encanta eso. De la casa. Porque acá hay 2 personas laburantes que cada una tiene su tiempo. Somos 3 igual, con Macha. Perdón, 3. 3. Somos 2 personas y Macha. Es verdad. Y bueno, y acá me hicieron una ayuda a memoria. ¿Puedo leer? Porque, sí, obvio, lee tranqui. Sí, lee. Lo que hay que hacer antes de arrancar con responsabilidades como todos tenemos. Todos tenemos con signo de admiración. Sí, y el todos también con signo con todos, sí. Bueno, comida Macha cada 4 horas. 4 horas, remedio Macha. Sí, esto acá. Jugar con Macha, esto es importante. Esto es importante porque a mí me vendieron que los gatitos, supuestamente, o los gatos. Sí. No, sí, tenés un gatito que. No hacen nada. No hacen nada, no necesitan nada. Sí, Macha, la pelota. No. Sí. Macha parece un perro. Me encanta. O sea, y a veces anda re loquita y bueno, hay que jugar. Remedio 2, que entiendo que es a Macha. Sí, remedio 2. Ok, sacar la basura afuera. Bueno, ahí tengo un ¿Cuándo temita. se llena? Exacto. Ahí tenés un temita. No, claramente hay algunas cositas sí. de que bueno, me hicieron el ayuda a memoria acá. Me parece que está muy bueno. Yo creo que todas las novias tendríamos que tener uno así en casas. ¿Y ya habías tocado tanto tiempo, así 7 horas? De vos sí, es la segunda vez que voy a tocar. Segunda vez. ¿Y cómo se siente? O sea, me imagino que tenés que ir nivelando la energía para que la gente te dure de principio a fin. Tal cual. Y que sea una fiesta también. Tal cual. ¿Cómo haces? Y mira, la última vez fueron 7 y fue un trance. Es como un trance porque tenés que estar mirando a la gente, tenés que estar viendo, che, a ver, voy a poner esto, voy a poner lo otro, y a veces que vas por ahí te das cuenta, che, mirá, esto no resultó como quería, voy a tener que volver para allá, o voy a tener que probar lo otro. ¿Cómo te das cuenta cuando no está resultando como vos querés? Y miro grupitos. ¿A qué grupito, por ejemplo, apuntás? ¿Al que está recontrapuesto o al que justamente está medio como ahí? ¿A cuál mirás? Y pasa que yo ya los vengo fichando de arranco. Por ejemplo, no sé, ya cuando la pista se va armando, por suerte, gracias, se ve la última vez, abrimos a las 12 y creo que a las 12:40 ya estaba full lleno el club. Qué increíble. O sea, nadie te cae tan temprano en un club. No, pero pasa que cuando es un formato de nylon y la gente que te sigue te quiere como escuchar, che, a ver qué va a hacer del principio. Sí. Y empecé a mirar así los grupos y dije, che, a ver, identifico este grupo allá, a ver qué está pasando con este. Y capaz que ves uno que están así, después otro más tranqui. Es como que no te puedes guiar, porque uno está muy al palo y el otro, ¿entendés? Como que trato de buscar punto medio. Sí. Y cuando encuentro, que siempre lo busco en todas las pistas donde vaya, acá en Buenos Aires, en Chile, a donde sea, cuando encuentro un grupo, digo, che, este capaz me está nivelando la energía de la pista, lo miro. Qué bien. Lo miro porque no es como, hay ciertos momentos que ponele vino un drop y explota todo y ves que toda la pista es así. Toda la pista, ¿no? Bueno, pero eso no es todo el tiempo. No. Porque si tenés un grupo allá que la está pasando buenísimo, son 5 o 6, la están pasando bien ellos. Después tenés otro grupo acá que son, no sé, 5, 6, 10, están más tranquilos porque están más cansados, lo que sea. Bueno, yo trato de buscar como
¿cómo sería? Un balance, un promedio, ponele. Sí. Y siempre encuentro. Yo necesito conectar. Sí. A ver, necesito. Yo para que vos más o menos vos venís a ver a mí, yo arranco y más o menos a los 15, 20 minutos, decís, ok, este va a estar yendo por acá. Hay gente que igual ya me conoce. No sé, por ejemplo, en Luna y Lon ya viene gente que me conoce. Ya saben o que ya me vio. Sí. Igual, seguramente hay gente nueva. Siempre hay gente nueva. Sí. Va a haber 3 grupos de gente. Ya los que ya me vieron tocar varias veces. Sí. Los que me vienen a ver por primera vez. Sí. Y lo que me vienen a ver porque capaz dijeron, che, mirá, anda a verlo a él, lo que sea. Yo tengo que repartir para todos, ¿entendés? Claro. Para el que me viene a ver siempre es, bueno, che, acá sigue estando ese. Sí. Para el que vino 1 o 2 veces o es nuevo, bueno, tomá, te tiro este estilo de música para... También es como, che, vení que te vengo invitando. Si es, por ejemplo, gente nueva. Sí. ¿Sos de traer tipo algún sonido que decís, che, este creo que puede funcionar para todos? Sí, obvio. O sea, sí. Yo no tengo problema entre lo muy under y lo más mainstream. Bueno, vimos Benny mainstream. Satisfaction, así que ahí yo creo que está un poco, ¿no? Por eso, obvio, pero porque yo no tengo problema. O Claro. sea, yo en sí soy todo eso. Tengo de lo más under, que capaz arranco más houseero, no sé, deep houseero o algo más percusivo y después me voy yendo a algo a donde quiero llegar. Pero por ahí paso por todos lados. Me gusta mucho Star Wars. Este me lo regaló un amigo de mi Marco, que fui a tocar a Miami. Vi un Lord Vader, que era una locura que me lo quise traer, pero al final no me lo traje. ¿Sí? Ah, está bueno. Este tiene otra música. Después tengo que hay un montón de cosas nuevas acá. Ponerle, los chicos me mandan algo nuevo, un ID nuevo, lo que sea, y me gustó y me lo bajo en el mismo día. Y lo tengo acá, ¿entendés? Wow, sí. Los paso acá. Después, cuando ya puedo organizarlo mejor, yo lo paso ahí o ahí. Computadoras me las armo yo. Todo lo que tenga que ver con tecnología, con IA, con todo. Esa computadora es una bomba. Sí. Me la hice también. Es lo mismo con el Synth. Esperé un montón de años tener un poquito de plata, juntar un poco de plata como para hacerme una compu como quería. Le puse placa de video, refrigeración líquida, todo lo de nerd está metido ahí adentro. Eso me gusta mucho. Estudié programación también, hace un par de años. ¿Una vez juntaste tipo flyers de lugares a los que hayas tocado? ¿O te llevas recuerditos? ¿Te dan tipo tus fans, no sé, algo? Tu último fan te regaló esto. Fan, una chica. Fan, era una chica. Sí. ¿Y esto? ¿Qué es? Quiero saber qué es. Es un Clicquot, que es el champagne ese que es mega caro. ¿Y es todavía sigue ahí? ¿Ya lo tomaste? No. Sí, No lo ahí. tomé. Pero bueno. Wow. No, aparte el package, sí, súper. Esto es premium. Cuando te traje algo, te queríamos regalar algo, él y la pareja, ella y la pareja. No, sí. Pero fue demasiado. sí, me regalan cosas. La gente, las productoras también regalan mucho, viste, merch de remeras, viste, y todo eso. Sí. Remeras, merch, eso tengo un montón. Ya hemos conocido todo, hemos visto el estudio, hemos visto a Macha, la hermosa gatita que tiene ahí. Cocina, equipos. Esto fue Lore en lo de S. Ramírez. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Por favor, ustedes por venir. Vamos a estar replicando todo esto porque hay mucho para contar acá. Realmente hay mucho para ver. Exactamente. Muchas gracias, los saludamos. Por favor. Muchas gracias. Y seguiremos recorriendo más casas. Te digo, quédate en Lore porque vamos a recorrer la casa de todos.